Bien, hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que para muchas personas lo usan diariamente o también lo comunican o lo dicen, como se pudiese decir así, ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que es el ser? Por eso hice dos preguntas a dos personas para que más o menos me explicaran que si tienen alguna idea o alguna noción de qué es el ser, esta palabra que más bien es filosófica y que que deja mucho al debe de cómo poder explicarlo, de cómo una persona puede explicar esto que comúnmente uno lo usa a diario para definirse a las personas o a lo que son. Ya, hola. Hola, ¿Te puedo hacer una pregunta? dime. Para ti, ¿qué es el ser? Es la persona. Es una persona que somos, po, un ser viviente. Eso. Ya, hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ujú, Para sí. ti, ¿qué es lo que es el ser? Ser. El ser, El ser de uno. como tú lo quieras explicar. En eh, breves palabras, ¿qué es lo que crees tú? el ser es como uno se muestra a los demás, po, tal cual. Tal Lo cual. natural. O sea, es como lo natural tuyo, lo que tienes. Claro, el ser de uno. Personal. Bueno, lo que pudiésemos decir es que en sí la palabra ser, ¿cierto? Es un concepto filosófico que se refiere a objetos o todo tipo de seres vivos. El ser es lo que también se le domina como el ente que en sí significa que lo que es, por ejemplo, un banco, un oso, un auto, un payaso, un unicornio, todo eso se refiere a un ente, es algo que es. Es importante también eh, destacar, ¿cierto? Que uno de los conceptos generales, por lo tanto fundamentales, que es el ser de la filosofía. Esto significa que es uno de los más complejos en definir, generalmente con la palabra ser. Nos referimos a todo aquello que existe, o sea que la realidad ontológica de las cosas, que la realidad ontológica se puede entender que es lo que hay, todo lo que es, si se puede redundar en la palabra o en el concepto, ¿ya? Eh, Aristóteles, por ejemplo, afirmó que el ser se dice de muchas maneras. La expresión algo que es. Afirmó que el hombre es un ser social por naturaleza y que la sociabilización es la naturaleza del hombre. O sea que esto quiere decir más o menos, según lo que puedo entender, de que el ser necesita de otro para poder complementarse. En lo que es el cristianismo, por ejemplo, el ser se ve como el alma, como que el alma no puede vivirse en el cuerpo. Y que cuando el alma deja el cuerpo, el ser sigue su evolución, ¿cierto? Y se materializa en otro llamado ser, porque se complementa con un cuerpo, ¿cierto? Y esto es lo que generaliza, que forma el ser en sí. El ser puede ser de una forma natural. Algunos lo ven como que es un objeto, como un computador, como una taza, pero que uno le da la forma de cómo quiere uno que sea el ser. Por ejemplo, una taza uno le puede dar una forma de que es algo que te sirva, ¿cierto? Como un objeto, como un adorno. Entonces siempre como que el ser se materializa también desde de la perspectiva externa al objeto en sí o al ser vivo, porque uno busca también, depende también de lo externo, de cómo quiere uno que sea ese ser. El ser en sí, en palabras más generalizadas, es todo lo que uno es también en la parte espiritual. El ser en la parte espiritual es todo lo que tú sientes, es lo que es intangible, que es un ser algo que tú no puedes tocar, sino algo que tú le das como un objetivo. Es como un objetivo, es como que tú le das
una razón para que eso sea un ser. Al final el ser en sí, ¿cierto? Es lo que tú sientes como es. En alguna respuesta de unas colegas decían que el ser es lo que soy, es lo que entrego. Pero lo que sí podríamos decir en conclusión que el ser se abastece de algo material y de algo espiritual. Y así encerramos más o menos todo lo que tiene que ver con en la forma de cómo la definen las personas. Eh, por otro lado, ¿cierto? Es como yo decía, algo intangible, algo que no se puede tocar. Por ejemplo, las religiones, las oraciones, los cantos populares, que en realidad es muy complejo, sobre todo viendo la verdad de las personas que tratan de explicar esto. La definición del ser es un tema que se refiere a todo lo que existe en el mundo físico, como lo objeto, como lo espiritual, como uno lo que quiera ver. Por eso se dice un ente, es un ser, es un todo. Es todo lo que uno puede ver o puede sentir. También como lo que podíamos agregar, que el ser es lo que los entes sean y el ser natural se refiere a todo lo que existe en el mundo físico, mientras que el ser espiritual es todo lo que se refiere a lo que no es físico, como las emociones, los pensamientos y las creencias.